Hoy les voy a hablar sobre las bases teóricas que debe sustentar un sistema educativo. Importante es comprender de que si seguimos haciendo lo mismo, nunca lograremos un desarrollo. Ya lo había dicho José Martín en 1884. Una educación copiada de los tiempos viejos, con menguadas e ineficaces reformas, no pueden favorecer el desarrollo de las fuerzas nuevas, cuya existencia, empleo y tendencia no figuran como elementos de educación que hay que enseñar a manejarlas. Y fíjense que tenía mucha razón, porque hace más de 25 años, mucho más que 30 años, América Latina está haciendo reformas educativas hacia tendencias constructivistas, humanistas, cognitivistas o una mezcla de ellas. Reforma de los sistemas educativos de diferentes formas, que al final lo que más se utilizan es una mezcla de todas ellas, ¿no? Y la verdad que después de los años 90, esto no ha servido de nada. En el nuevo milenio vemos que fueron un fracaso todas estas copias de recetas y esas mezclas que es lo más usado. Cuando hablamos de las bases de un sistema educativo, tenemos que hablar de estas 6 bases que son imperiosas. Porque todo sistema educativo debe tener una determinada proyección con respecto a la relación existente entre el mundo material y el mundo espiritual, entre el ser y el pensar, entre lo individual y lo social, entre el crecimiento personal, la cultura en general, entre la educación y el desarrollo, de lo cual naturalmente ha de responder a las particularidades sociales, históricas y culturales, científicas y técnicas de un grupo humano, en el cual se va a elaborar un currículo. Por lo tanto, si hablamos de unas bases del sistema educativo, esto tributa, o sea, vamos a ver que todo esto va a ir degradándose ¿a dónde? A los diseños curriculares de las universidades, a los diseños curriculares, a los planes y programas de los niveles educativos, al proceso de enseñanza y aprendizaje, el proceso educativo desde el diagnóstico, la intervención y la evaluación. Por lo tanto, todo esto tiene que tener bases claras, filosóficas, psicológicas, pedagógicas, ecológicas, ambientales, biológicas, socioculturales y antropológicas. Cuando hablamos de filosófica, no se puede hablar en leyes jurídicas. Recuerdo por ahí alguien que habla de bases filosóficas del sistema educativo mexicano en el artículo 3 de la Constitución. No, el artículo 3 de la Constitución es un artículo legal, constitucional, no es una corriente filosófica. Cuando hablamos de filosofía, base en que se sustenta el sistema educativo, que se sustenta un diseño curricular, nos vamos entonces a las bases de corrientes filosóficas y autores. Hoy lo más usado son 2, materialista o idealista. Y si hablamos de los grandes filósofos de estos 2 grandes grupos, si hablamos del idealismo, pues Immanuel Kant, Feuerbach y Hegel. Y si hablamos de los materialistas, también son 3. Carlos Marx, Federico Engels y Vladimir Ilich Lenin. Indiscutiblemente que esas son las 2 contrapuntas, son completamente antagónicos, no se pueden mezclar. Las bases psicológicas que nos explican a nosotros de qué manera nosotros interactuamos con los demás seres humanos, que somos seres sociales y que la psiquis está en nosotros. Por lo tanto, que tenemos un desarrollo psíquico con 2 premisas, una social y otra biológica. Y que lo social es lo que nosotros, es la parte del ser humano porque ha crecido y se ha desarrollado. Y es el único animal en el planeta que es capaz de transformar la materia y transformarse a sí mismo. Las bases pedagógicas que nos hablan a nosotros de cuáles son los métodos para que se apropie del conocimiento de los alumnos. O sea, que se apropien del conocimiento todo. Y esto tiene que ver también, no solamente con las bases del sistema educativo, tiene que tributar también a los planes y a los programas, a los diseños curriculares de sus universidades, y debe de estar declarado. Yo la pregunta que le hago a ustedes, piensen un poquito, ¿conocen ustedes de su carrera las bases filosóficas que sustentaba su currículum? ¿Conocen las bases psicológicas y pedagógicas de su universidad donde ustedes estudiaron? ¿Conocen ustedes las bases psicológicas, pedagógicas
de lo que ustedes están trabajando, de los planes y programas. Tienen los planes y programas declaradas las bases filosóficas, psicológicas, pedagógicas, ecológicas, ambientales, socioculturales, porque vivimos en un país donde una región es diferente a la otra. Y es que no estamos hablando de un país, aunque sea muy pequeño, hay diferencia entre el campo y la ciudad, entre una región montañosa y una llanura, entre el norte y el sur, entre diferentes regiones hay elementos culturales, alimentación, forma de ver la vida completamente diferente. Los elementos biológicos no es igual a un niño de preescolar a uno de primaria o a un adolescente. Hay cambios sustanciales en el desarrollo biológico que hay que tener en cuenta sin quemar etapas de esta maduración biológica, incluyendo hasta las ecológicas ambientales, porque no es igual un trópico que un ambiente frío. Y cuando hablamos de grandes países, como por ejemplo México, que tiene todos los climas, clima de montaña frío por debajo de 0 grados y clima de desierto por encima de 30 y pico, 40 grados. Entonces, estos son los fundamentos generales imprescindibles para la elaboración de un sistema educativo. ¿Lo conocían? ¿Tienen claro ustedes y en qué se sustenta filosóficamente corrientes y autores sus planes y programas? ¿Tienen ustedes seguridad de cómo ustedes fueron formados filosófica, psicológica, pedagógicamente en las universidades? Sobre todo en las universidades de formación de profesores. Y esto es lo que les falta. Y esto es una cultura general, integral, que debe tener todos, fíjense bien, todos los que dicen ser profesores. Y en esa formación transmitimos nosotros esa herencia social y cultural, con esas bases filosóficas, psicológicas y pedagógicas a nuestros estudiantes. Ahora, de la manera que está puesta acá, hay que tener en cuenta la congruencia de una base con la otra, porque si no son congruentes no se pueden mezclar. Entonces paradigmas, no se pueden mezclar modelos, no se puede mezclar nada en un sistema, porque si no, no funciona, no corre. Vamos a ver más adelante todo esto. Primero que todo, pensar, por lo tanto, en que un sistema educativo están presentes intereses de clase que responden a una base socioeconómica y política. Todo sistema educativo tiene no solo la concepción académica, sino también la concepción de un mundo de fundamentos filosóficos, sociológicos, psicológicos y pedagógicos. Por lo tanto, el sistema educativo va a tributar al sistema económico, al gobierno que esté, sea capitalista, socialista, el esclavismo también tributaba al sistema educativo a este. Aquí tenemos un ejemplo de por qué una torre grande no se cae. Cuando tiene sólidas las bases teóricas en que se sustenta, es muy difícil que se caiga. Y sigue ahí. Ahora, fíjense bien que la base teórica de cualquier sistema educativo que está debajo de la tierra, y entonces el lobby es el sistema educativo que te presenta, y ahí vamos a ir subiendo por piso, que es mezzanini y los niveles de enseñanza, preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, superior, posgrado. El currículo de cada nivel de enseñanza. El currículo de cada asignatura dentro de cada nivel de enseñanza. El plan temático de la asignatura. La didáctica para abordar cada tema. Y eso es muy importante, esa didáctica en la cual usted va a abordar cada tema. ¿Qué estrategia usted va a abordar? Si las didácticas son materialistas, indiscutiblemente que va a tener debate, discusión, algo crítico. Si son idealistas, mapas mentales y conceptuales, donde hace una propuesta, donde usted codifica y construye conocimiento muy idealistamente. Y hay diferencia ahí entre los materialismo y idealismo en esa misma didáctica. Y fíjense que lo que más se mueve, lo que más flexible es, lo que va y viene, lo que es bastante en unos pocos y otros muchos, es la apropiación del conocimiento del alumno mediante las influencias educativas, la familia, la escuela, la sociedad. Por lo tanto, nosotros los profesores somos una influencia más, no la única, también la familia. Y todo esto lo aborda tener claras las bases teóricas de cualquier sistema educativo, que tributa pues a los niveles educativos, al currículo, al diseño curricular, y eso es muy importante conocer. Los fundamentos filosóficos parte de una determinada concepción filosófica, de una concepción del mundo que es la definitiva, el aporte principal de la filosofía, en cómo se concibe la relación entre el mundo material y el mundo ideal, entre el ser y el pensar, entre la conciencia y la actividad, cómo surge el conocimiento humano, de qué fuente parte el mismo,
hasta la propia concepción del hombre como tal y de cuáles han de ser sus aspiraciones más generales como individuo, como ser social. Hombre como sujeto. De ahí es que si tenemos claro que el hombre es un sujeto, persona de manera de avanzar con mayor trascendencia humana, entonces hay que ver ciertos elementos subjetivos, como la misma evaluación en la educación, que nunca va a ser objetiva, no se puede calificar. No se puede calificar. Hay que evaluar, pero no calificar. Porque entonces la evaluación es subjetiva, no se puede cuantificar, no se puede cualificar. Los fundamentos socioculturales y antropológicos reflejan las particularidades de ese grupo social del cual se deriva. La estrecha relación del currículo con el medio social, la cultura, la educación como desarrollo constituye un reflejo de la realidad que se circunda, o sea, que los rodea. Por lo tanto, el currículo reproduce en su propia esencia la estructura, forma, relaciones, interacciones de la sociedad. Y en cada centro de educación, cuando hablo de educación, tiene que ver con el sistema educativo. Las propias particularidades antropológicas, culturales de la sociedad significan un fundamento importante, capital, en la elaboración de modelos curriculares que a ser realmente es efectivo, no puede estar ajeno a dichas condiciones, existir como un tipo de currículo. Y aquí se hacen garrafales errores cuando cualquier universidad, cualquier institución educativa dice, este es mi diseño curricular. Y bueno, hasta lo autorizan y todo para que corra, sin bases filosóficas, sin bases socioculturales y antropológicas. Y para cualquier tipo de sociedad es necesario fundamentos sociales y culturales, porque es sociedad. Y la sociedad tiene una cultura y tiene elementos de tradiciones. Entonces hay que tener en cuenta, en un sistema educativo, tiene que tener en cuenta los fundamentos socioculturales para poder diseñar sus diseños curriculares en los planes y programas. Estamos hablando desde preescolar hasta posgrado, Fundamentos biológicos. Tiene que tomar en consideración las particularidades biológicas, fisiológicas y constitucionales de los educandos a los cuales se dirige. El ser humano es una unidad biopsicosocial, aunque la psiquis está en los dos. La psiquis yo pienso que es biosocial, porque es el cerebro, el sistema nervioso central, que es un órgano material y que por lo social es lo que lo desarrolla. Al final la premisa fundamental es la social. Y de donde cada una de sus partes integrantes requiere su propia atención. Por lo tanto, muchas veces la edad biológica no concuerda con la edad cronológica. Inmensa plasticidad que tiene el cerebro, por lo tanto, todo lo que se haga en función de facilitar las configuraciones de la red neuronal más interconectada y activa es esencial. Mientras más trabajemos esto, lograremos seres con más funcionabilidad, porque todos somos inteligentes, porque todos tenemos intelecto, a no ser que tengamos una lesión en el sistema nervioso central y que dentro de todo esto nos afecta el intelecto, ¿no? Porque podemos tener afectada área motora, la visión y la audición y no el intelecto. Pero bueno, si nos afecta el intelecto ya sí tenemos problemas. En este caso hay que hacer adaptaciones curriculares. Ahora, fundamento psicológico. Reconocer que el conocimiento se construye a partir de la interacción social, interpsicológico, para poder después interiorizar, intrapsicológico. Y tiene que ver con la base filosófica. Fíjense bien, de la contemplación viva al pensamiento abstracto y de este a la práctica. Y es una base filosófica materialista. Cuando hablamos de un trabajo interpsicológico entre nosotros, que lo podemos ver, la situación y que podemos trabajarlo y después teorizarlo y después volverlo a reproducir. Ya esto tiene que ver con lo objetivo y lo subjetivo. Tener en cuenta la etapa rectora psicológica que se encuentran los estudiantes, la etapa rectora psicológica del preescolar, el juego de roles, la escuela como la parte importante de la instrucción, del trabajo, y no me gusta la parte de instrucción sino la educación, la secundaria y el bachillerato, la adolescencia, que estamos hablando de actividades sociales como etapa rectora psicológica. Nadie va a estudiar, la gente va a relacionarse. Y bueno, el conocimiento psicológico permite seleccionar de manera apropiada los propósitos y contenidos del proceso de enseñanza y educación. Propósito, no objetivo, para establecer la secuencia del aprendizaje que funcione favorablemente para alcanzar los logros del desarrollo. Decidir cómo y en qué manera es más apropiado ese proceso de enseñanza.
para poder después evaluar el resultado de los aprendizajes en su desempeño. Partir de concepción psicológica propia, bien definida, y asimilar e integrar dialécticamente lo proveniente de las teorías, pero siempre filtrado, tamizado a través de las propias concepciones. De esta manera se debe tener en cuenta la cultura, la fundamentación psicológica del currículo y se posibilita la correspondencia más directa de sus fundamentos pedagógicos. Por lo tanto, hay una relación intrínseca entre fundamentos psicológicos, fundamentos filosóficos y fundamentos pedagógicos. Vean cómo vamos relacionando los fundamentos. Los fundamentos pedagógicos constituyen la vía, los medios a través de los cuales se propicia el desarrollo y sus posibilidades de logro. No se puede concebir un currículo que no sustente en una propia teoría de desarrollo psíquico que va a verse expresada en una teoría educativa con la que necesariamente hay que tener correspondencia. Hay que tener correspondencia. Y ahí que estamos hablando de qué? De la articulación entre las bases filosóficas, las psicológicas y las pedagógicas, incluyendo las socioculturales. ¿Cómo se conciba la teoría pedagógica? Se han de derivar los procedimientos metodológicos, las didácticas, el diagnóstico, la intervención, la evaluación, las vías y métodos educativos, la forma organizativa de la enseñanza y los criterios para evaluación de dicho currículo. ¿Cómo voy a evaluarlo? Es necesario disponer de todos los recursos científicos y técnicos para lograr una acción educativa de calidad. Por lo tanto, hay que estar a tono con el desarrollo científico y tecnológico y las tecnologías de la educación. Hoy estamos viendo esta situación que tenemos de diferentes y prepararnos para el futuro, porque podemos tener pandemia, podemos tener que trabajemos nosotros interconectados. Ahora hay que tener claro los fundamentos, de lo contrario no funciona. Los fundamentos ecológicos ambientales, alcanzar la integración más efectiva entre el individuo y su entorno ambiental ecológico es básico de cualquier currículo. Hay que tener una integración entre la psique y el medio que te rodea al individuo. ¿Para qué? Para determinar posibilidades de crecimiento y desarrollo y facilitar o impedir la asimilación de contenidos cognitivos que van a actuar sobre el bienestar emocional de las personas y sobre su psicología de manera de enfocar la vida. En un medio ecológico y ambiental desfavorable, en que la lucha por la supervivencia puede ser quizás el principal motivo de una actividad humana, ejemplo, cuando existe una guerra bélica, cuando existe una familia disfuncional, cuando existe amenazas, cuando existe, en este caso, violencia, cuando existe inseguridad, es muy difícil, entonces, es un ambiente muy desfavorable para poder desarrollar, entonces, los fundamentos de la educación. Y tiene que ver con estos fundamentos ecológicos y ambientales. Entonces, por supuesto, nos habla entonces de buscar el principal motivo de actividad humana. Muy poco es lo que un currículo puede hacer. Y desde un punto de vista filosófico, sociohistórico, biológico, psicológico y pedagógico, puede hacer términos del desarrollo del estudiante en consecución de sus logros. Depende mucho de cómo haya esa interrelación entre los fundamentos, será el logro de los estudiantes. Condiciones que debe reunir un sistema de todo sistema educativo. Su carácter integral y sujeto a procesos en desarrollo. ¿Qué significa esto? Tenemos que buscar una cultura general, integral, vasta, amplia. Y debe trabajarse la transversalidad. Por lo tanto, tiene que ser integral en todo conocimiento. De lo contrario, vamos a ir creando seres muy específicos, como dicen por ahí, por competencia, o decían antes, ya estoy muy viejo ya, con competencias específicas. Cuando necesitamos que tener seres que puedan tener una cultura general integral. Su carácter de proceso dinámico y creativo. ¿Qué significa esto? Que el sistema educativo, dentro de los diseños curriculares, tiene que haber procesos dinámicos, creativos, activos. Por lo tanto, los salones de clase tenemos que convertirlos en salones de experimentación para que se pueda contrastar la teoría en la práctica y que haya un equilibrio entre teoría y práctica. Su carácter de interdependencia con el conflicto histórico-social, cuyas necesidades busca enfrentar desde la perspectiva formativa de la personalidad. Quiere decir que tiene que haber también elementos históricos y sociales. Histórico, ¿por qué? Porque vivimos un momento histórico en una sociedad dada.
Esa sociedad tiene también una cultura, tiene también sus elementos folclóricos y tradiciones que van a estar presentes en el sistema educativo y en el diseño curricular. Y que históricamente nos va diciendo nosotros por una lógica histórica que va a ir pasando en ese desarrollo también cultural de la sociedad. Pero también hay que enfrentar a esta sociedad y a ver también, a veces tenemos luchas de contrario que van a generar desarrollo y conflicto y negación de la negación, que son elementos filosóficos que se va a interpretar como principios, leyes y categorías filosóficas de una didáctica, de una actividad didáctica, del diagnóstico de la evaluación. Su relación con el desarrollo social, y esto es muy importante. Estamos hablando de que el sistema educativo tiene que tener en cuenta qué cosa, una planeación para poder trabajar con la economía, con la sociedad, con la cultura. ¿Por qué? Porque muchas veces desarrollamos cientos de abogados o de contadores y están sueltos en la calle y no tienen trabajo. Entonces hay que tener una planificación. Y tiene que ver también ese desarrollo integral que queremos en la personalidad con una sociedad más culta, como decía José Martí. Vamos a estar claros, ser culto para ser libre. Una libertad no se concibe nada más en la compra, en lo que hacer lo que te dé la gana, sino también en tener conocimiento. Aquel que tenga conocimiento es más libre. Y bueno, estos son los elementos. Hay insuficiencias que aún existen en el sistema educativo, que tributa, por supuesto, en el modelo educativo, tributa entonces en los paradigmas educativos que se sustenta, si es que tiene. Hay predominio de concepciones de desarrollo psicológico humano que hiperbolizan el desarrollo individual de la actividad del sujeto, donde estamos creando seres individualistas. ¿Por qué? Porque hablamos entonces de un trabajo individual. Hay un preformismo residual encubierto que supone una concepción biológica del desarrollo humano. Quiere decir que el hombre es causa de sus propios males. El propio sujeto es causa de sus males. Entonces, esto hay que negarlo. Porque nosotros, el hombre no se hace, el hombre no nace, se hace. El hombre cuando nace, nace igual todos. Y es la sociedad, la familia, la cultura, la escuela y todo lo que nos rodea, lo que hace al hombre. Y lo forma. Hay una incapacidad política y económica para incrementar la educación. Hay sistemas socioeconómicos y políticos, gobiernos, que hoy destinan de Producto Interno Bruto menos de 7.8. Imagínense para la educación un 2.0, 2.5, 3, 4, 5. América Latina destina la media 5 y está por debajo de lo que plantea la UNESCO, que es mucho por encima de 7, casi 8. Entonces, estamos hablando de que no existe una voluntad política. Y hay una incapacidad de destinar de Producto Interno Bruto más recursos a la educación. Y no estamos hablando de crear grandes centros educativos de último nivel, estamos hablando de profesores capacitados, actualizados y sobre todo con una cultura general integral y con estas bases bien formadas dentro de los diseños curriculares de sus universidades. Esto hace que haya insuficiente preparación del personal docente. Hoy los profesores salen, los maestros salen de las normales, salen de las escuelas de formación de profesores y se enfrentan a los alumnos sin estar preparados. ¿Por qué? Porque tienen las carencias de estas bases. Y estas bases son fundamentales en el currículo. Estas bases son fundamentales. ¿Para qué? Para tener ellos la fortaleza de enfrentarse a lo que suceda, a lo que venga. Ni hablar entonces de promover el desarrollo humano, porque hay ineficiencias todavía en el sistema educativo para enfrentar las exigencias de una educación para promover ese desarrollo humano. Y la insuficiencia que más existe es la mezcla paradigmática para construir modelos educativos y psicopedagógicos más actuales, agarrar de cada cosa lo mejor y hacerlo. Y eso es lo peor, porque cada paradigma educativo, cada modelo educativo tiene bases filosóficas, psicológicas, pedagógicas, biológicas diferentes. Y ya esto se vio en el fracaso de las competencias en los años 90 en Europa. Sobre todo con la influencia de las políticas neoliberales en América,
En América Latina se impuso la competencia y fue un fracaso total. Hasta ahora ningún país neoliberal que ha trabajado la competencia ha logrado cumplir con los objetivos de calidad educativa propuestos por la UNESCO. El único país que cumplió con los objetivos de calidad propuestos por la UNESCO fue Cuba. Y no es un país neoliberal, y mucho menos capitalista. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Debemos cambiar o no debemos cambiar? Esto es lo que yo quería a ustedes explicarles. Ahí está mi correo electrónico, se pueden comunicar conmigo por acá, pero es necesario entender las bases teóricas de un sistema educativo, las bases teóricas de un diseño curricular, las bases teóricas de los planes y programas, y deben de estar declaradas. Y aparte que deben de estar declaradas, deben de estar bien sustentadas y ser congruentes una con otra. De lo contrario, cualquier sistema educativo que no tenga declaradas estas bases, que sus profesores no sepan estas bases, ni estén formados en estas bases, está destinado al fracaso. Esperemos y somos optimistas en que tengamos en cuenta las bases teóricas de un sistema educativo. Muchas gracias.